Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 30 de enero de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, a las 8 de la mañana, amigos de Oscar Iván Zuluaga, amigos del Centro Democrático, congresistas del Centro Democrático, harán un plantón simbólico ante la Fiscalía General de la Nación para decirle que la sociedad colombiana no acepta la justicia espectáculo. Oscar Iván Zuluaga no es un delincuente, es un hombre de bien que ha hecho política limpia y que obtuvo 7 millones de votos en las elecciones pasadas. Esos 7 millones de colombianos merecen respeto hasta del fiscal y del ínclito varón de virtudes a quien tiene por vicefiscal. Hay que respetar a la gente. La justicia espectáculo es staliniana. Esa era la estructura vital del régimen de Stalin. Las purgas empezaron con las justicias espectáculos, los juicios a Zinoviev y a Kamenev, que fueron los primeros. Y luego los juicios que se ensayaron en toda la Europa oriental para amedrentar, para aterrorizar, para decirle a la gente que el que se moviera de la fila iba para la cárcel. Contra eso hará hoy el Centro Democrático un plantón simbólico frente a la Fiscalía General de la Nación para exigir respeto, en primer lugar, y para clamar por justicia. Oscar Iván Zuluaga no está acusado de nada, porque no hay tal hacker, porque no hay tal interceptación de comunicaciones, porque no hay tal saboteo, hágame el favor, saboteo al proceso de paz desde un computador en Bogotá, como si el proceso de paz tuviera que ser saboteado por alguien, o como si alguien le tuviera que contar a los colombianos lo que dicen los bandidos de las FARC todos los días por todos los micrófonos que Santos les puso a su disposición. El cartel contra el Procurador General de la Nación en el Consejo de Estado. Esto lo tenemos que mirar con cuidado, queridos oyentes. El Consejo de Estado tiene un proceso dizque de nulidad de la elección del procurador. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no se dicta sentencia. ¿Por qué razón? Porque no hay mayoría en el Consejo de Estado para condenar al procurador. Y Juan Manuel Santos ha dado la orden de condenar al procurador, cometiendo un delito, Juanpa. Eso que usted está haciendo es un delito. Llamar a los consejeros de Estado, hablar con ellos, mandarles razón, para que dicten sentencia en uno u otro sentido, constituye un delito. ¿Usted no lo sabía? ¿No tiene a quién preguntarle? Busque un asesor en derecho penal y pregúntele cómo se llama esa figura. Eso es de delincuentes, pero además eso es de mafias. De mafias. El Consejo de Estado se tiene que pronunciar sobre el Procurador General de la Nación. Están esperando que unos magistrados se jubilen o que cumplan 65 años, en todo caso que se retiren del Consejo para nombrar otros amigos de Juanpa y destituir al procurador. Eso es un complot contra el país, contra la sociedad colombiana. Tengámoslo presente. El policía es una figura sagrada. El policía es el representante del Estado que está más cerca de los ciudadanos. ¿Cuándo ve a un ciudadano al presidente de la República? Nunca. O a un ministro, o a un director de un instituto. Nunca.
Nunca, cuando vea a un policía, todos los días, a toda hora. El policía es el Estado ante los ciudadanos. El policía es el hombre que está velando por la seguridad de todos, que ayuda al niño, que ayuda al anciano, que impone orden, que mueve a la conciliación en la conducta de la gente, de los unos con los otros, que le da seguridad al ciudadano. La figura del policía es sagrada y no se la puede pisotear diciendo que se está estudiando la posibilidad de que sean policías los peores bandidos que Colombia ha conocido en 50 años de existencia. Juanpa dice que no lo dijo. Se lo vamos a recordar cuando llegue el momento oportuno, porque se le olvida lo que dice. A propósito, Juanpa invita al procurador a una reunión en Palacio, pero es muy amable. Le dice que ojalá los comentarios que el procurador ha hecho sobre la tentativa de Santos de entregarle el país rural, es decir, Colombia, de entregárselo a los guerrilleros de las FARC, que ojalá esos comentarios los haya hecho de buena fe. Juanpa, respete. Ese procurador es el representante de la sociedad civil y fue elegido por el Congreso de la República. Y usted le tiene que merecer respeto una figura como la del procurador por lo que él significa, pero además por la investidura que tiene. Recuerde a Mario Aramburu y recuerde a Carlos Lleras Restrepo. Y Carlos Lleras Restrepo era bastante más combativo que usted y bastante más importante que usted. Y cuando Mario Aramburu lo llamó al orden, a Lleras no le gustó, pero agachó la cabeza en un gesto de civilidad y de respeto por la democracia. Respete, Juanpa, o presidente Santos. ¿Cómo quiere que lo llamemos? El dólar volvió a pasar los 2.400 pesos. Terminó la jornada a 2.411 pesos, hubo cotizaciones hasta 2.418. Y eso tiene que ver con una noticia muy simple que aparece ayer en todos los diarios económicos. Las importaciones están siendo mucho mayores que las exportaciones. Y eso cuando todavía no empieza a afectarse esa balanza comercial por la caída de los precios del petróleo. Este año la cosa será mucho peor. La inversión extranjera se vino a pique. Entonces, la cosa es muy sencilla. No hay dólares y lo que escasea sube de precio. El dólar se tiene que poner a 2.500 pesos muy pronto. Y de ahí en adelante ya veremos lo que sigue. Juanpa dice que no parará las obras, es decir, que la mermelada seguirá en pleno apogeo. El cuento de las obras es la disculpa para repartir la mermelada y ganar las elecciones. ¿Cómo lo hará? Dice, no, con mayor déficit. Eso se llama endeudamiento. Señores, Juanpa, en lugar de hacer austeridad, va a gastar más dinero para endeudarnos a todos los colombianos, porque la deuda no la paga él, la pagamos todos con nuestros impuestos. La dictadura venezolana se complica. 8 deserciones de mandos militares, casi todos de la Armada de Venezuela. El proceso a Diosdado y al cartel de los soles en los Estados Unidos avanza. Respuesta: el gobierno de Venezuela dicta una resolución permitiéndole a la policía que tire a matar en las manifestaciones que se hagan en su contra. Van a asesinar en la calle a los venezolanos que protesten. Y por eso no hay protesta de Juanpa. Juanpa, no solamente hay que pedir la liberación de Leopoldo López, hay que exigir que no asesinen a nuestros hermanos venezolanos en la calle por ejercer la sagrada función de la protesta. Tenga pantalones, tenga coraje. Colombia no puede permitir semejante atrocidad. Esa resolución del gobierno de Venezuela es la resolución más infame que hemos visto escrita en ninguna parte. Tiren a matar, es lo que le dicen a los policías.
Vueltos pedazos los testigos contra Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia. El Centro Democrático bate récord en inscripciones. Nunca un partido político tuvo 300.000 afiliados directos. El Centro Democrático pasó esa raya en la primera ronda de inscripciones y viene la segunda. Las divisiones que eligen. David Luna lo sabe muy bien. Ahora pide lo que sensatamente tiene que hacerse. La unión de grupos de alguna manera afines frente a Bogotá para impedir de nuevo la elección de la izquierda, que nos parece que ya es suficiente para esta pobre ciudad. Entre Lucho Garzón, que fue probablemente el peor de todos, vino Moreno, que se robó la ciudad, con Clara López, que dejó que Moreno robara siendo ella secretaria de gobierno, y rematamos con Petro. ¿No está bien ya de esa experiencia? La Fiscalía abre proceso penal a Octavio Claros por carrusel de pensiones. Hace mucho rato ese proceso debió estar en marcha, pero en la Fiscalía las cosas no caminan. Ovidio Claros es uno de los personajes, porque son 3, que se dedicaron al carrusel de pensiones. ¿En qué consiste? En nombrar un amigo que está en el Poder Judicial con una pensión de 2 o 3 millones de pesos, lo nombran como auxiliar en su despacho por 2 meses o 3 o 4 y sale con una pensión de 10 millones de pesos por cuenta de los colombianos, mientras Colpensiones le niega la pensión de jubilación a decenas de miles de colombianos que ya tienen el justo derecho a recibirlas. Lo de Colpensiones es un espectáculo denigrante para la sociedad colombiana. Y la Corte Constitucional le puso un plazo al director de Colpensiones y el plazo se venció y hay más de 70.000 colombianos haciendo fila para que le reconozcan un derecho. Hay que ser amigo de Ovidio Claros para que eso funcione como debe funcionar. La nueva Mannesmann, una compañía italo-argentina, le paga a las FARC y al ELN una ración importante para que la deje trabajar en el campo petrolero. Eso fue lo que hizo la Mannesmann. Entonces ahora piden condena a esa compañía. El presidente Uribe la pide y estamos de acuerdo. Pero, presidente, ¿y qué tal si condenamos también a los que hicieron la extorsión, a los que se enriquecieron? ¿Por qué solamente a la compañía de ingeniería? Ese es un delito para el que se necesitan 2. Y es más grave el que exige el rescate por anticipado y el que cobra por una seguridad fingida. Y a esos es a los que se les va a abrir una mesa de diálogo para conversar con ellos, mientras que a sus víctimas hay que condenarlas. No entendemos esa duplicidad en el tratamiento de las conductas. La CELAC no hizo nada, como siempre, pero se va a reunir el año entrante para seguir en lo mismo, es decir, no haciendo nada. La próxima reunión será en el Ecuador, allá donde está la sede de UNASUR, allá donde está una persona con vínculos reconocidos con la mafia, que no tiene visa para entrar a los Estados Unidos, y de director de UNASUR, y allá se van a reunir los de la CELAC el año entrante. Human Rights Watch está de acuerdo en que se levante el bloqueo a los Estados Unidos, pero exige al mismo tiempo que Cuba respete los derechos humanos. Nos parece una posición clara. Es un buen negocio. Los Estados Unidos dice, respete los derechos humanos. No más presos políticos, no más negación de los partidos políticos, apertura hacia una prensa libre, respete los derechos humanos y nosotros levantamos el bloqueo. E inclusive, ay Dios mío,
nos olvidaremos. ¿Cómo olvidar el paredón de la cabaña con el Che Guevara? ¿Cómo olvidar los millones de cubanos que tuvieron que salir al exilio a buscar el pan en otra tierra? Hasta todo eso se puede olvidar, pero ahora respete los derechos humanos. Hay un nuevo conflicto en los Estados Unidos entre republicanos y Obama por el presupuesto. Obama está aumentando el gasto público cuando se había hecho un convenio con los republicanos para un plan de austeridad. Obama en eso también se parece a Juanpa, son igualíticos, aumentando la burocracia, aumentando el gasto público, cuando su compromiso es hacer austeridad. Nuevo conflicto entre republicanos, que son la mayoría en el Congreso, y Obama, que es el poder ejecutivo. Y en Hoy en la Historia remataremos con nuestro amigo, el gran escritor argentino, uno de los hombres más interesantes de las nuevas generaciones de la intelectualidad de América Latina, Nicolás Márquez, rematará el tema de Eva Perón. ¿Cuál fue el legado de Eva Perón? ¿Qué le dejó a la historia argentina el paso de esa mujer resentida, terrible, ríspida, arribista, colosalmente arribista, que resolvió regalar y regalar y regalar, claro que no de su fortuna, que nunca la tuvo, sino de la fortuna propia de los argentinos para dejarlos en la ruina y para crear un sistema asistencialista que continúa hasta nuestros días? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y buenos días a todos. Hoy es el interrogatorio al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuloaga por el polémico caso del técnico informático Andrés Sepúlveda. Un interrogatorio considerado por muchos como un ejemplo más de la persecución que sufre el uribismo por parte de una fiscalía que criminaliza a la oposición y que utiliza los medios de comunicación para comunicar sus decisiones. Recuerden esa expresión del sistema radial, ¿no? El interrogatorio será acompañado por un plantón organizado por el Centro Democrático en apoyo a Óscar Iván Zuloaga y en rechazo a la persecución que sufre el uribismo. Por medio de un comunicado titulado «Colombia va en el camino de la dictadura», el Centro Democrático instó a rechazar el llamado de la Fiscalía al ex candidato presidencial en un caso extraño en el que un técnico informático fue graduado de hacker por la Fiscalía y sometido a todo tipo de presiones hasta que declaró contra el ex candidato presidencial acusándolo de espiar la mesa de negociaciones en La Habana. Este plantón, que está programado para las 8 de la mañana, es una protesta no solo por el llamado interrogatorio del ex candidato presidencial, sino yo diría que va más allá. Va hasta la persecución reiterativa y descarada que el uribismo viene sufriendo desde hace ya mucho tiempo. Son muchísimos los uribistas encerrados, perseguidos y acusados en distintos escenarios, y son muchos también los uribistas víctimas de los falsos testigos que desde la Fiscalía muchas veces manipulan. De modo que los invitamos a alzar su voz de protesta. Si usted, querido oyente, considera que lo que hay es una persecución y criminalización de la oposición, la única oposición que hay, ¿no? También hay que decirlo, que es el Centro Democrático. Hoy tienen una cita a las 8 de la mañana en la Fiscalía. No falten. Tomémonos el cafecito ahí. ¿Qué les parece? A las 8 de la mañana, espiar las negociaciones en La Habana. ¿No le parece francamente ridículo? Sí, es un cargo penal. Lo primero que necesita es seriedad, verosimilitud. Que el hacker metía micrófonos dentro del salón donde estaban reunidos en La Habana estos próceres nuestros que llaman plenipotenciarios con esos bandidos que son los plenipotenciarios de las FARC. No, pues por supuesto que no, ¿no? Pues si estaba en Bogotá no podía meter micrófonos allá. Y además, ¿para qué se necesitan los micrófonos? Si los bandidos de las FARC todos los días cuentan lo que están pensando y lo que van a hacer y para dónde van y qué es lo que está sucediendo. Todos los días.
Bueno, a través de los dicen micros. que era para desprestigiar, doctor Londoño, las negociaciones en La Habana, como si de verdad se necesitara del espionaje para desprestigiar unas negociaciones que, con todo el respeto, se desprestigian ellas solas, ¿no? Bueno, pero empecemos. Para desprestigiarlas a través de la interceptación hay que interceptar. ¿Qué fue lo que interceptó ese hacker? Con un computador, ¿interceptar a quién? ¿Los correos de Márquez? Por favor. Los correos de la Calle, qué mal gusto. Pero además, dígame qué correo está interceptado. Bueno, todos los de allá están interceptados por el G2 cubano. Eso pues lo sabe todo el mundo. Allá no se ha dicho una palabra, ni se ha escrito una letra que no esté interceptada por el G2 cubano. Eso lo sabemos todos. El hacker, ese pobre, recuerde que a duras penas terminó bachillerato. Y mire los equipos que tenía. Pero no aclaremos que eso no lo decimos nosotros. Lo de cuál es su currículum académico lo dijo su hermano en esta misma emisora, ¿no? Y dijo también cuáles eran los elementos de trabajo que tenía. ¿También? Lo contrató el Centro Democrático para que manejara las redes sociales, que es un trabajo que nosotros hacemos. Usted lo hace todos los días. Entra en contacto con la gente que está en nuestro chat, entra en contacto con nuestro Twitter, con nuestro tweet, o Twitter, o como lo quieran llamar, y listo. Y eso era lo que estaba haciendo este hombre, solo que ya no era con unos cuantos miles de personas, sino con millones de seguidores de Óscar Iván Zuluaga y del Centro Democrático. Y para eso se necesitaban varios computadores y gente que estuviera transmitiendo los mensajes de Zuluaga a la gente y recibiendo el feedback, ¿cómo lo llaman los gringos? La retroalimentación, decimos en español, de lo que la gente está pensando. Eso era todo. Y terminó siendo hacker. Lo graduaron de hacker en la fiscalía después de tenerlo meses sin ver el sol, metido entre un socavón, lleno de amenazas. Solo que a veces lo sacaban de allá y se lo llevaban a darle suculentos almuerzos para prometerle el oro y el moro si decía cosas en contra de Luis Alfonso Hoyos. Recordemos que esas amenazas, doctor Londoño, también fueron para la juez que soltó en su momento, que liberó al hacker o al técnico informático, yo prefiero decir, de la cárcel, Teresita. Así se llama. Así se llama, ¿no? Claro, a Teresita Barreto, a ella le hicieron un proceso porque dijo que no había prueba ninguna contra el hacker. Entonces el fiscal le inició un proceso penal y consiguió otro juez alcahueta que dijera que sí había méritos para meter a la cárcel al hacker y lo metió, pero no en los centros de reclusión en los que están todos los presos de Colombia, sino que se lo llevó para la fiscalía para amenazarlo, para torturarlo. De eso hay pruebas, ¿no? De eso hay pruebas, bajo la gravedad del juramento, presentadas por los parientes del hacker y por el propio hacker. Confirma. Torturaron al hacker en la fiscalía. Pero como aquí no pasa nada, porque estamos en una dictadura, la dictadura de la justicia espectáculo. Hoy a las 8 de la mañana, plantón ante el búnker de la Fiscalía General de la Nación para decir no más justicia espectáculo, respeten a la oposición, respeten la democracia colombiana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 30 de enero del año 15, son las 6:28 de la mañana. Olvidando la existencia del artículo 277 de la Constitución Nacional, que le da al Procurador General de la Nación funciones de protección, defensa, como la de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular, para ejercer preferentemente el poder disciplinario. En una carta, el presidente Juanpa invita al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, a conocer los temas reales del proceso de paz con la expresión destemplada. Ojalá Ordóñez se haya equivocado de buena fe.
cuando el pantalonudo vocero de la sociedad colombiana, recordando las épocas de Mario Aramburu, le dijo a Juanpa, serénese, en respuesta a varios calificativos usados en su contra, donde Juanpa invita al procurador a una reunión, eso sí, poniendo en tela de juicio la autoridad moral del vocero de la sociedad, diciéndole que su reacción pues resulta inmotivada, apresurada y carente de fundamento. Doctor Londoño, recordando al inolvidable Mario Aramburu, algo hay de Carlos Lleras a Juanpa, y el artículo 277, ¿qué? Una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia de estilo, de talento, de formación, de significación histórica entre Carlos Lleras y Juanpa. Una pequeña diferencia. Un largo camino ha recorrido la democracia colombiana para llegar a este punto en que el presidente, desesperado, enloquecido por la frustración que tiene, por el fracaso colosal de unas negociaciones que no llevan a ninguna parte, cuando prometió que en unos pocos meses tendría la paz para los colombianos, 2 años y medio después no encuentra otro camino que arremeter contra el representante del Ministerio Público, que le dice: ¿cómo es eso de que usted va a convertir en policías, en gendarmes, llámelos como quiera, a los bandidos desmovilizados de las FARC? Porque que lo dijo. ¿Lo quiere oír usted? ¿Lo quiere oír? Para que la gente sepa que aquí es con recibo. Con recibo. Oigamos a Juan Manuel Santos diciendo lo que él después ha dicho que no dijo. ¿Cómo le parece? Pensado que el concepto de la gendarmería, que es parecida a la de nuestros carabineros, viene como anillo al dedo para esas zonas de conflicto. Si esa policía rural puede contener desmovilizados, no se me ha ocurrido, pero no lo descarto. Bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo oyeron o no lo oyeron? Bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido. No lo he pensado, pero no puede descartarse. Entonces quiere decir que él habla sin pensar. Pero semejante cosita la lanzó y la filtró. Y al procurador le dijo: señor presidente, pero a usted ¿cómo se le ocurre poner a quienes han sido los victimarios de los campesinos colombianos a cuidar a los campesinos colombianos? Y respete la policía, por favor. Si es que la policía es el símbolo del Estado, si es que el policía es por antonomasia la figura pura, la figura limpia, la figura devota de un hombre que se entrega al servicio de los demás, para que usted ponga de policía a unos bandidos. ¿Y quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Ay, la furia de este hombre y la manera como trató al procurador. Lo trató de... ¿Cuáles fueron los epítetos? Recuerde que los usó todos. Y ahora le dice que si las equivocaciones que comete, porque el equivocado no es él, no, él nunca está equivocado, jamás, por eso no se contradice nunca, que las equivocaciones del procurador ojalá sean de buena fe. Sea respetuoso, presidente Juanpa, sea respetuoso con los otros poderes públicos. Ese es el representante del Ministerio Público, nada menos que ese. Así a usted no le guste, y así esté organizando una especie de mafia en el Consejo de Estado para que declaren inválida su reelección, la reelección del procurador. Eso lo sabemos, estamos enterados de lo que usted está haciendo en el Consejo de Estado contra Alejandro Ordóñez Maldonado para tener procurador de bolsillo, que es lo que a usted le gusta. Así como tiene fiscal de bolsillo, así como tiene contralor de bolsillo, quiere procurador de bolsillo. Esa es la verdad. Bueno, Ángel Henao. Buenos días a todos. Hoy volvemos a hablar de Venezuela, y es que a la profunda crisis económica que vive el país vecino se le suman bastantes ingredientes propicios para el desastre. El escándalo de Diosdado Cabello como presunto líder del Cartel de los Soles, un gran cartel de narcotráfico que ha logrado infiltrarse en las fuerzas militares venezolanas,
tiene hoy al gobierno de Nicolás Maduro literalmente en el ojo del huracán. A principios de esta semana les comentamos que el jefe de seguridad de Diosdado Cabello, Lemcy Salazar, había huido hacia Estados Unidos, donde solicitó protección y actualmente se encuentra colaborando con la DEA para desmantelar los nexos del régimen bolivariano con el narcotráfico. Pero este no ha sido el único desertor. Según información que ronda en las redes, la semana pasada desertaron otros 8 oficiales de la Casa Militar. Estos tenientes y capitanes pertenecen al primer y segundo anillo de Nicolás Maduro y se encuentran en este momento en Estados Unidos colaborando con la justicia norteamericana y cuentan ya con protección especial. Los nombres y rangos de los 8 oficiales que desertaron son: teniente de navío Cristian Travieso Rodríguez, capitán de corbeta Javier Rodríguez Márquez, capitán de corbeta Franklin Rodríguez, teniente de navío Eric Morales, capitán de navío Alexis Infantes Uranga, teniente Eusebio Martínez Reyes, capitán de fragata Guillermo Almea Guevara, teniente de navío Alexis Coronado Patiño. Bueno, y vale la pena recordarle a nuestros oyentes algo sobre lo que el doctor Londoño ya había alertado esta semana por estos micrófonos, y es que se sigue poniendo en riesgo a la oposición y se sigue poniendo en riesgo el respeto a los derechos humanos en el país vecino. Se aprobó recientemente una resolución que avaló el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, como recurso para evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión. En términos más simples, el régimen de Maduro aprobó el uso de armas para reprimir las protestas sociales. Doctor Londoño, ¿será que todos estos escándalos y reacciones de tipo represivo del régimen de Nicolás Maduro son la prueba de que el Estado venezolano finalmente se ha convertido en un narcoestado? Pero hace mucho rato, y en un Estado violador de los derechos humanos, porque el uso de armas no es de cualquier arma, o un fusil de esos que disparan gases lacrimógenos. Es un arma, pero no es un arma letal. Las armas letales son las que matan, son las que disparan balas que causan la muerte. Eso fue lo que autorizaron a utilizar a la policía en el caso de manifestaciones que pongan en peligro la estabilidad del régimen. Le advirtieron a los manifestantes, a los potenciales manifestantes: salgan a la calle y los matamos. Es la amenaza de una masacre. Y el CELAC callado, y la OEA callada, y Juanpa callado. Silencio, van a asesinar a nuestros hermanos venezolanos en las calles y todo el mundo en silencio. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana también revisando las cifras en materia de comercio exterior de nuestro país, porque un nuevo reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, reveló que en los 11 primeros meses del año, del 2014, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana que alcanzó los 4.807 millones de dólares, una cifra que se contrasta con el superávit de 1.646 millones de dólares que dejaban los primeros 11 meses del año 2013. Para ser más claros, pasamos de tener un superávit de más de 1.600 millones de dólares a un déficit de más de 4.800 millones de dólares. Y esta cifra se da, doctor Londoño, en medio de un aumento desmedido de las importaciones, las cuales crecieron en 7,5% en esos primeros 11 meses, jalonadas en gran parte por el sector de las manufacturas. Las importaciones industriales aumentaron en 12,1% entre enero y noviembre, pero eso sí, doctor Londoño, no se preocupe que según el mismo DANE, el empleo manufacturero en el último trimestre del año pasado aumentó en 5,5%. Son datos que no se corresponden y no se explican, y ambos son datos presentados por el DANE. Y bueno, hay que insistir, todo esto en medio de un panorama complicado. Un reporte realizado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo destacó que la inversión extranjera directa en América Latina en 2014 cayó en 19%. No están llegando dólares por vía de inversión, caen fuertemente las exportaciones por cuenta del precio del petróleo, no llegan dólares, pero aquí nos seguimos inundando de productos importados, y pues importados ¿a qué precio con este dólar?
Así están las cosas y con estas noticias muy complicadas para nuestro país, saludamos también esta mañana de viernes. No se le olvide que a finales del año pasado todavía no se registraba en toda su dureza la caída de las exportaciones del petróleo, porque teníamos todavía petróleo contratado a los precios viejos. Claro. De manera que espere lo que va a ser el déficit de diciembre y el déficit de enero y el déficit de aquí en adelante con petróleo a 44, 45, 46 dólares, cuando estaba a 95 dólares y a 102 dólares y a 105 dólares, como se los decíamos a ustedes en la hora de la verdad. Eso es un déficit de balanza cambiaria inmenso. Y eso va a hacer subir el dólar. Y eso va a golpear a los endeudados, en primer lugar a la nación, que es la más endeudada de todas, y a Ecopetrol, que es el segundo endeudado del país. De manera pues que esa es la situación. Las inversiones de capital no vienen a Colombia, las inversiones de portafolio tampoco vienen a Colombia, caen las exportaciones, aumentan las importaciones, saquen conclusiones, el dólar tiene que subir, como está subiendo. Ayer cerró operaciones a 2.411 pesos y va a seguir subiendo, tiene que seguir subiendo por mano que le metan. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer continuó la audiencia en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, contra el doctor Luis Alfredo Ramos, en sesiones en la mañana y la tarde. En la mañana terminó el testimonio de Jesús Andrés Vélez Franco con el contrainterrogatorio de la defensa. Previo a formular su cuestionario, el abogado del doctor Ramos Botero, Luis Gustavo Moreno, llamó la atención a los magistrados de la sala, denunciando el encuentro que minutos previos a la audiencia sostuvieron en privado Vélez Franco, el testigo, y el magistrado auxiliar Luis Fernando Murillo Campo, quien ha impulsado el proceso del doctor Luis Alfredo Ramos, lo que podría afectar el testimonio. De las preguntas dirigidas por la defensa, Vélez Franco afirmó nunca haber tenido cercanía con Luis Alfredo Ramos. El abogado Moreno indagó por la búsqueda de beneficios del testigo, quien ha sido condenado a 250 meses de prisión, esto es, más de 24 años. Tanto el abogado Moreno como el doctor Luis Alfredo Ramos le preguntaron al testigo cuál había sido la razón para ocultarle a la Corte, cuando indagó por los antecedentes penales del testigo, su condena por estafa, a lo que el testigo contestó que lo hizo por la concurrencia de este delito con el delito de lavado de activos. En las horas de la tarde se presentó Jorge León Sánchez, testigo de la defensa, y el exfiscal Luis Camilo Osorio, a quien la Corte no recibió testimonio por problemas en la programación de las audiencias. Doctor Londoño, al finalizar la audiencia, el abogado Moreno denunció amenazas en su contra. Alejandro, ¿y qué hay de los otros testigos de la Corte? Porque es que los que ha presentado quedaron en nada. Claro. En nada. De ahí no hay nada. ¿Y qué hay de los otros testigos que iba a presentar? La Corte tiene otros dos testigos, Carlos Enrique Areiza, señalado y vinculado por la Fiscalía en el cartel de los falsos testigos, y también nos quedamos esperando el testimonio de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. Entonces, pues la Corte decidió no presentarlos y yo creo que se queda sin testimonios porque lo presentado hasta el momento. Entonces, todo lo que hay contra Luis Alfredo Ramos son los testimonios. Tenía 5, renunció a 2 y los otros 3 quedaron pulverizados en las audiencias. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué está preso Luis Alfredo Ramos? ¿Por qué está preso? Pues porque hay una justicia espectáculo, porque hay una persecución política de la antigua Corte Suprema de Justicia. Hay que decirlo porque la sala penal ha cambiado, salvo la señora esta famosa, que es una energúmena santista y antiuribista antes que magistrada. Y eso es así, Se quedaron sin testigos en la Corte Suprema de Justicia, tuvieron que renunciar a los últimos 2. ¿Cómo serían si los 3 primeros eran tan malos, tan pobres, tan ineficientes para llevar a la consideración de la Honorable Corte una evidencia de culpabilidad de Luis Alfredo Ramos? ¿Cómo serían los 2 a los que renunció la Corte? Ahora vienen los testigos de Luis Alfredo Ramos, que entendemos que son muchos y que todos dirán la verdad sobre la vida intachable y utilísima para Colombia de este gran político colombiano. Y en un minuto estaremos desde París con Eduardo Mackenzie
un periodista colombiano radicado en Francia hace mucho tiempo que conoce como sus manos el sistema político francés y quien podrá decirnos en qué consiste la gendarmería para que saquemos conclusiones sobre qué pasaría con una gendarmería rural pero conformada por los guerrilleros de las FARC como quiere Juanpa. En un minuto Eduardo Mackenzie estará con nosotros.